Esta es una de las primeras noticias en televisión que hablan de estos robots con pinta de perro, ¿no? Los oyentes no lo ven, pero en el vídeo este robot de 4 patas se mueve de forma torpe, pero se mueve, ¿no? Lleva bultos encima, lleva pesos, incluso sube montículos. Y es que claro, Boston Dynamics lleva trabajando en estos perros robots desde 2010. ¿Desde 2010? Claro, desde entonces ha llovido un rato, ¿no? Ahora mismo, en 2021, pusieron a la venta estos perros policía, como decías tú. Bueno, el modelo más básico son como unos $100.000, pero ya se pueden comprar. 100.000 pavos. No está mal, ¿no? Carito, tengo muchas dudas, pero la primera, ¿quién maneja esto? ¿Esto se maneja con un control remoto? ¿Se maneja, no sé si a lo mejor la inteligencia artificial? Sí, bueno, pues mira, algunos obedecen comandos, pero otros generalmente funcionan por control remoto, ¿no? A través de una pantalla. Tienen algunas funciones automáticas, por esto te digo, por ejemplo, del equilibrio, tú lo puedes intentar tirar, pero no los vas a tirar, pero generalmente hay alguien manejando con una tableta, sobre todo para una función específica, que es la de la seguridad. Ajá. Esto te iba a decir, porque yo lo que he visto es que estos perros se usan como perros policías metálicos. Claro, yo creo que un poco el shock cognitivo a nivel mundial lo sufrimos cuando hemos visto vídeos de estos perros patrullando por la calle, ¿no? Se habían visto en otros sitios, en Asia sobre todo, pero bueno, pues la actualidad también nos lo pone delante, porque en abril lo presentaron en Nueva York. Se llaman DigiDogs, son de Boston Dynamics, y bueno, pues lo presentaron allí el alcalde como si fuera un hito. Sí, no sé si me cruzo con eso y me siento más seguro o menos, la verdad. Bueno, pues mira, esto es curioso porque en el año 2020 ya Nueva York hizo un intento de implantar estos perros policías, pero la gente se reía, se tomó mal, se tomó como a guasa, hicieron memes y entonces al final terminaron cancelando los pedidos. Yo sobre esto tengo otra reflexión, que es que claro, desde 2020 hasta ahora ha pasado una cosa que, digamos, antes era de ciencia ficción y luego no lo fue, ¿no? Que fue la pandemia. Claro. Entonces, claro, yo no sé si la mente de la gente, el inconsciente colectivo, llámalo como quieras, pues ahora está abierto a cosas que antes catalogábamos como ciencia ficción, pero que, bueno, ahora asumimos de otra manera, ¿no? Cuéntame, ¿para qué usan estos perros? Bueno, pues estos perros pueden pasear y patrullar, evidentemente, pero la idea real es la de mandarlos un poco de avanzadilla, pues a lugares, por ejemplo, donde hay sospechosos atrincherados, ¿no? Como pues, un secuestro de rehenes. En vez de mandar a los policías, pues ayer vimos una imagen, no sé si la has visto en redes sociales, tengo que ver ahora mismo exactamente en qué lugar. Este serviría para mandarlo ahí, que le pegue un golpe, no sé si en la rodilla y lo reduzca de alguna forma, ¿o qué? Claro, o que quizá encuentre otra ruta de entrada en una casa que esté sitiada de alguna manera. Y claro, piensa que estos bichos pues no tienen miedo, da igual lastimarlos y bueno, ya te digo que en el futuro puede ser una herramienta buena. Da igual lastimarlo, ha dicho que cuestan 100.000 pavos. Sí, bueno, eso ya el contribuyente, el bolsillo del contribuyente se me va a sentir. Oye, hay robots que imitan a otros animales, ¿no? Claro, más allá de los perros, en realidad hay muchísimos ejemplos, ¿no? Hay pequeños drones que imitan insectos o pájaros, los hay con forma de peces que funcionan un poco como submarinos a pequeña escala. Un ejemplo bueno es en el año 2001, la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos presentó una serpiente robótica. No era tan espectacular como los perros estos de Boston Dynamics, pero era bastante alucinante en el sentido de que usaba estos movimientos casi líquidos que tienen las serpientes para meterse pues prácticamente en cualquier sitio. Además esta serpiente nadaba y buceaba, ¿no? Con lo cual, pues bueno, podemos hablar de explorar simas oceánicas, llegar a barcos hundidos. Ya te digo, en el fondo, lo que dices tú de los animales, este proceso obedece a una verdad que es bastante incuestionable, ¿no? Que es que la naturaleza pues ha hecho que muchos bichos, muchos animales, pues solventen problemas a los que nos enfrentamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a veces no hay que partir de cero. Hoy Vídeos que Vive está en Bertamirans, pueblecito cerca de Santiago de Compostela, de camino a Noya. Este es el ayuntamiento, voy a ver si me dejan pasar adentro para sacar unas imágenes del interior, aunque sea el hall de entrada. Vamos allá. Hola, buenos días. ¿Puedo grabar esto por aquí? Desde aquí, sí, este nada más. O que ven sendo... Sin entrar en oficinas, vale. Sí, sin E problema. aquí as fotos dos alcaldes, é disso, sí? Sí, sin problema. Vale.